Y cuando me agarran precisamente que venimos de regreso en un motor, donde estábamos intentando romper una compraventa. No se pudo ese día, andábamos con cizallas, patas de cabra, tijeras de cortar tola, todo un equipo. Dígame gente, una vez más, el Ministerio Real TV. Hoy tenemos por aquí a un pastor que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es una persona expresidiario que hoy estará narrando su testimonio de cómo él fue abandonado por su madre, cómo en aquellos momentos donde él se sintió solo, lo que fue la amargura, el odio, arroparon su corazón, pero nos aferramos a un versículo bíblico que se encuentra en Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él nos contará de cómo él conoció esa verdad que lo liberó de lo que es el odio, la amargura, de cómo pudo salir de la cárcel, bendito sea Dios para siempre. Así él se estará presentando y estará compartiendo su testimonio con nosotros. Bendiciones. Bien, Dios le bendiga. Ya como han podido escuchar, mi nombre es Julio César Smith, pastor evangelista por la gracia y la misericordia de Dios. Y en este día pues hemos venido, estamos en este lugar con el propósito de contar algo acerca de nuestro testimonio, y el propósito muy específicamente es que el testimonio llegue hasta corazones que están partidos para que puedan entender y comprender que Jesucristo, el propósito es restaurar su vida. Ese es el propósito del testimonio, es que sea de edificación para vidas que están en las condiciones en las que nosotros vivimos, quizá peor, o quizá están intentando llegar a ese terreno con el propósito de luego entonces presentarse como héroe, algo que es un grave error. El propósito es que sean edificados, que sean bendecidos y que esto les sea de experiencia para los que no han cometido estos errores, para que no lo cometan, y aquellos que lo están cometiendo, pues que se puedan retirarse. Nosotros debemos hablar primeramente de nuestra niñez, porque siempre hay una razón, siempre hay un motivo que lleva a uno a ciertas circunstancias. Crecimos en un hogar con principio. Mi papá, a pesar de mi papá y mi mamá ser analfabetos, eran personas con principio. Pero lamentablemente cada decisión trae un resultado, y la peor decisión que mi padre pudo haber tomado fue dejar la ciudad. Somos de la ciudad de Barahona, y en una ocasión mi padre consigue lo que se llama una parcela en una comunidad, una loma de Barahona llamado Santa Elena. Mi padre entonces abandona la ciudad y se va a vivir a la loma. Pero ¿qué pasa? Antes de irse a vivir a la loma, vivíamos en un barrio de Barahona que le decían El Semillero, hoy barrio Las Flores. En los 12 años de Balaguer, ese barrio fue censado para desalojo. Entonces, cuando llegó el momento del desalojo, fue que mi padre se trasladó a la loma, le dieron unos barracones hasta esperar unos apartamentos que iban a construir. Resulta ser que ya mi padre en la loma tenía que viajar mucho de la loma hacia la ciudad. Mi padre dejaba a mi mamá. Apareció un hombre de esto que nosotros popularmente le decimos muelú, y como él prácticamente no paraba en la casa, pues él constantemente, este muelú estaba constantemente ahí susurrando los oídos, calentando los oídos a mi madre. Mi madre cayó en debilidad y cometió el error de irse con ese hombre. Pero no solamente ella se va con ese hombre, sino que el papel del apartamento donde fuimos desalojados, que quedó a nombre de ella, porque cuando censaron él no estaba ahí, y recuerdo que ella le dijo, bueno, pasaron por aquí, estaban censando, y yo le di mi cédula y lo censaron a nombre mío. Él le dijo, no importa, que sea tú o que sea yo, no importa, porque lo importante es que eso es para nuestros hijos. Entonces, siendo que el papel estaba a nombre de ella toma el papel, antes, ya terminando los apartamentos, toma el papel y lo vende por consejo de este hombre, como dije anteriormente, Muelú, y lo vendió en 400 pesos. ¿Qué pasa? Que ese hombre que le acabo de decir, yo conocía la situación, yo veía cómo él se manejaba y cómo enamoraba a mi mamá y eso, y veía todo. Pero ¿qué pasa? Yo tenía temor de decírselo a mi papá.
hasta que un día, yo sabiéndolo, inclusive el mismo día que se fueron, yo sabía que se iban a ir, pero yo tampoco se lo dije a mi papá. No fue hasta 18 días después que mi papá comenzó a buscarla, porque ella supuestamente iba a vender una herencia en Tamayo, Barahona, que es de ahí, oriunda de Tamayo. Entonces él salió a buscarla y va a Tamayo y su familia le dicen allá, pero él ya no ha venido aquí, y ahí comienza el rumor y está vuelto loco. Entonces ahí donde yo le digo, no, él se fue con fulano de tal, que era un vecino. Entonces a partir de ahí comenzó el calvario, porque mi papá entonces, teniendo ese resentimiento y ese odio que tenía contra ella, también lo dividía, lo compartía conmigo, porque yo no le había dicho lo que estaba aconteciendo, siendo que yo lo sabía de un principio. Entonces es ahí donde comienza la debacle. Niño, apenas 9 años de edad, siendo formado con esa idea, con ese criterio de lo que es su mamá. Entonces yo comencé a asumir y a absolver ese odio que mi papá tenía en contra de ella. Yo también comencé a absolverlo, de tal manera que yo comencé a ver, inclusive no solamente a mi madre, sino a ver las mujeres. Yo veía las mujeres como mi papá decía que eran. Y yo recuerdo que mi papá decía, no, que las mujeres son un parcho mal pegado, las mujeres son carne de perro y todas esas cosas. Y yo comencé a asumirlo así, desde muy niño. ¿Qué pasa? Que llega el momento, ya con 15 años de edad, que entonces mi papá en eso de los 10, 11 años se metió con una mujer, esa mujer con la que él se juntó, no nos trataba bien, tanto a mí como a mi hermanita, y me sentía como en un lugar sin salida, en un laberinto, donde no tenía el amor de mi madrastra, sobre todo cuando veía que maltrataba mucho a mi hermana, que era menor que yo. Entonces, en eso de los 14 a los 15 años, fui como queriéndome salir del cacarón, como dicen. Entonces encontré juntiñas no sanas, y apenas con 15 años de edad yo estaba visitando ya los prostíbulos en Barahona. Estaba yendo a los prostíbulos y llegó el momento inclusive en que en una ocasión amanecí, siendo un niño con 15 años, amanecí en la calle, y recuerdo que cuando llegué mi papá me llamó la atención y me insultó, me rezongó, y entonces fue ahí donde explotó todo, porque ahí fue donde yo entonces lo amenacé a él. Yo le dije, si usted no hubiese sido mi papá, yo le entro a pedrada. Eso fue algo impactante para él se sorprendió porque siempre fui muy sumiso, aparentemente con una bomba dentro, porque también mi papá era muy agresivo, como te dije, y como le digo, que ese odio, ese resentimiento que tenía contra su mujer, que era mi madre, también él lo dividía, lo compartía conmigo por yo no haberle dicho la situación por la que ella se abandonó. Mientras sucedía toda esa situación familiar, ¿usted era hijo único? No, éramos dos. Mi hermanita, que tenía 4 años, 5 años tenía, y yo tenía 9. Yo era inclusive que tenía que atenderla a ella cuando mi mamá toma esa mala decisión, y íbamos creciendo los dos juntos, pero el mayor era yo. Entonces, frente a esa situación que usted tuvo, o sea, que se presentó cuando usted le faltó el respeto a su papá, usted estaba creando una rebeldía ya por la situación que se venía dando con su madre. ¿Fue eso que provocó esa rebeldía en usted? Sí, en parte sí, en parte sí. Entonces resulta ser que con esa rebeldía también yo estaba buscando una excusa para liberarme. Lo que yo entendía era mi liberación, ya no iba a estar bajo el yugo de mi padre, porque como te digo, mi padre era muy agresivo. Recuerdo que en una ocasión mi padre me dio una paliza donde yo duré 3 días inconsciente. Recuerdo que en esa ocasión me llevaron al hospital Jaime Mota de la Loma allá al hospital Jaime Mota en Parihuela, como le decían allá en el campo, y cuando me llevaron al hospital Jaime Mota, los médicos supuestamente dijeron que yo no tenía nada. Entonces mi padre lo que agarra es que me lleva a la casa, y en la casa le dijeron que eso había sido una brujería. En la Loma de Santa Elena, para allá adentro, había un señor que le decían Putico, que él era brujo, hechicero, tenía altares. Entonces mi papá, sabiendo él que realmente yo no era eso, sino que había sido la paliza que él me había dado el día antes, porque él me lo dio, por ejemplo, el día antes, eran como las 4 o 5 de la tarde, todo pasó bien, yo me sentía mareo, pero me fui al otro día a coger café, y cuando salí de recoger café, recuerdo que estaba leyendo un periódico
como a las 2 de la tarde el otro día, y entonces ahí caí inconsciente, que no supe qué sucedió hasta 3 días. Entonces resulta ser que eso yo lo veía como una forma de yo rebelarme y ya convertirme en un hombre independiente, con apenas 15 años de edad. Ya vemos que fue no solamente la situación que estaba pasando, sino que, sino que usted utilizó esa situación para buscar una excusa de usted hacerse independiente, pero en dirección hacia lo que es la calle. Exacto, porque ya a partir de ahí ya yo tenía la libertad de irme a los prostíbulos y andar y hacer lo que yo quería. Inclusive ahí yo recuerdo que para los Juegos Nacionales, quintos Juegos Nacionales que fueron celebrados en Barahona, y se estaba trabajando muchas obras, haciendo zanja y eso, ya con 15 años de edad yo iba a trabajar hollando zanja con amigos y esas cosas, hasta que teniendo ya el año después, 16 años, yo dije, bueno, tengo que sacar mi cédula. Pero entonces no estaba declarado. Y recuerdo que trabajando en el estadio de softball de Barahona para los quintos Juegos Nacionales en 1981, entonces había un señor llamado Luis, que era albañil, me estimaba mucho porque yo era muy trabajador, y entonces con el dinero que cobré en esa quincena, yo dije, bueno, déjame decirle a mi papá que me declare. Y yo con mi propio dinero lo llevé a la oficialía y entonces ahí me declararon. Saqué una cédula de menor, me inscribí en la escuela. Todavía no había pasado nada fuera de lo normal en cuanto tiene que ver con la conducta de un hombre, o sea, delinquir, nada de eso. Me inscribí en la escuela, apenas duré ese año en la escuela, pero luego sentí entonces mucha presión, seguía sintiendo mucha presión, entonces ahí donde mi madre aparece y nos visita, allá a Barahona. Ya tengo 16 años, entonces por primera vez tengo un encuentro con ella, me pidió perdón, yo realmente no la perdoné, pero ella me dijo que vivía aquí en la capital, ya era cristiana, vivía aquí en la Repalo 17, que vivía con un hombre que era cristiano, que se había casado. Entonces yo, con la presión que tenía allá en Barahona, como ella me había dado la dirección, yo dije, bueno, pero este es un nuevo paso. Déjame irme a la capital, mencionar la capital, estando uno allá en el campo, era como algunos entienden que es Nueva York. Y yo entendía que iba a venir a la capital y que todo iba a ser de maravilla. Entonces es ahí donde yo abandono la ciudad y me traslado aquí a la capital y llego donde mi mamá. Pero entonces otro calvario, porque resulta ser que cuando llego donde mi mamá, ahora mi mamá tiene su esposo que no compartimos. No nos llevamos bien porque resulta ser que yo no conozco la capital, lo único que yo sé en el campo es trabajar la agricultura, hollar zanja, vengo aquí apenas unos 17 años, entonces no sé cómo ganarme la vida. Entonces realmente él era demasiado, me exigía demasiado, inclusive llegó el momento en que el darme la comida a él era pesado, entonces yo sentí como inclusive a sentir vergüenza, a sentir ese temor, a sentir ese miedo y esas cosas. Entonces comienzo limpiando zapatos. Comencé a limpiar zapatos con una limpiabota, con otro amiguito que encontré, pero tenía vergüenza. Cuando salía, recuerdo que salía del barrio y yo quería meter la limpiabota en una funda para que no vieran en el entorno que yo estaba limpiando zapatos. Luego de eso dije, no, está bien. Entonces encontré otros compañeros que me dijeron, mira, vamos a alquilar un triciclo y vamos a recoger cartón y botella. Entonces ahí alquilé un triciclo, 50 centavos, comencé recogiendo cartones, recogiendo botellas, dando viajes en el mercado y todas esas cosas, siempre centrado en lo correcto, en el trabajo digno, correcto. Pero realmente había un problema y el problema era que yo sentía mucho resentimiento y mucho odio en contra de mi mamá, que inclusive ese estilo de vida que no era el que yo quería, yo entendía que mi mamá era la responsable por esa situación por la que yo estaba pasando. Y durante mucho tiempo, pues, estuvimos ahí en ese ambiente hasta que llegó el momento que nos estábamos sintiendo muy avergonzados por el hecho de estar recogiendo cartones, recogiendo botellas, haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, todo comenzó cuando me fui ligando. Sí, un dato muy importante. Me fui ligando mucho a lo que es la pornografía. En ese tiempo, por supuesto, no como ahora. Ahora está ahí al aire libre. En ese tiempo yo recuerdo que era en el cine. Entonces,
con un amigo comenzamos a involucrarnos en ir al cine, que el Miaíto, que el Marlboro, que el Monte Carlo, que esto, y muchísimos cines que lo que daban eran películas pornográficas. Entonces, en ese ambiente fue que me fui metiendo profundo en lo que es la prostitución, la promiscuidad sexual, visitando lugares de prostituta y esas cosas. Entonces, en todo ese ambiente me fui dando cuenta que los hombres que tenían la oportunidad de poder tener mujeres como la quisieran, eran los hombres que podían producir y yo no estaba produciendo lo suficiente. Entonces fue de esa manera como me fui desviando y profundizando más en lo que era el pecado, hasta que por primera vez caí en la cárcel. Caí en la cárcel. Yo quiero que usted tiene un ministerio que se llama De la cárcel al púlpito. Yo quiero que usted nos esté detallando esa historia. ¿Por qué usted cayó a la cárcel y el proceso? ¿Cómo fue todo? Bueno, como te digo, la primera vez que yo fui a la cárcel fue por un hecho que realmente yo no me gustaría ni mencionarlo, no me gustaría dar los detalles, porque para mí es muy vergonzoso la razón por la que caí preso por primera vez. Duré 3 meses en La Victoria, pero ¿qué pasa? Para mí, el ir preso en esa primera ocasión no fue más que un centro, esa fue la universidad que me alimentó para ser aún más agresivo en lo que tiene que ver con la delincuencia. Y entonces, al estar esos 3 meses y ver todo cómo funciona la delincuencia y eso, entonces salí de ahí mucho más agresivo, con mucho más deseo de tener poder, de tener poder. Entonces, si anteriormente, por ejemplo, yo hacía un robito, que atracaba a alguien en la calle, le quitaba una cartera a alguien, entonces ya yo entendía ya que eso no podía ser, que tenía que venir tratando de hacer cosas más grandes, cosas mayores, para darme a respetar, para darme a conocer, para llamar la atención y para ser inclusive importante. Entonces, una de las cosas que permitió realmente que profundizara más en este ambiente es el hecho de que no tengo una familia que me reciba y que me pueda ayudar, que me pueda dar la mano para que yo me encamine por el camino correcto. Sí. Entonces, en medio de esa situación, usted encontró el refugio en la calle, ¿verdad? Así es. Mi refugio era la calle, excepto que había una familia cristiana, de pastores, que era mi oportunidad porque esa era la única familia que yo veía realmente que me podía y que estaba siempre con los brazos abiertos para ayudarme. Pero resulta que en esos años, para ellos poder darme ese apoyo, yo tenía que ser cristiano. No podía seguir en la calle y ellos refugiarme y sabiendo que yo era un delincuente. Entonces yo estaba ahí en una situación muy difícil, pero de todas maneras ahí también pude conocer el Evangelio. Pude conocer el Evangelio porque al ver realmente el amor y el trato que me daban sin yo ser de la familia, es tan tal que todavía tengo yo ya 55 años de edad y hay mucha gente que piensan que yo soy de esa familia, que es la familia Carrasco. Y me mantuve ahí, me convertía, duraba 15 días, un mes, 2 meses, pero me descarriaba de nuevo y me iba nuevamente al mundo y me convertía y me salía y siempre esa familia me recibía. Pero realmente el refugio que yo veía, el cual encajaba, era el mundo, era la calle, los amigos, porque realmente estaba muy atado a lo que es el pecado, la prostitución, caí en el vicio de las drogas y todas esas cosas. Entonces, en esos 3 meses que usted estuvo en La Victoria, luego que usted sale de ahí, ¿usted volvió a caer a la cárcel? Sí, claro. Luego de eso, recuerdo que luego de eso entonces yo fui sometido a la justicia injustamente, que fue por un famoso militar, policía, que le decían Chichibolón. Chichibolón, luego de eso yo caí preso al destacamento y él me sometió por banda. Siendo que todavía yo salí de la cárcel, pero no era ese delincuente así. Y me sometió por banda con 7 delincuentes más que yo no conocía.
Pero ahí solamente fui sometido, pasé por el Palacio de Justicia. Para mí también eso fue una gran experiencia, porque en esa ocasión, cuando paso por el Palacio de Justicia, una vez más aprendo y voy aprendiendo más de cómo debe ser el comportamiento del hombre de la calle, que llegó a la cárcel, que tiene que andar con una gilet para cuando llegue al destacamento, al Palacio de la Policía, y que el hombre guapo es el que puede sobrevivir ahí en ese ambiente. Pero aún después de eso también volví a ser sometido en la justicia, pero ya cuando volví a ser sometido, en esa tercera ocasión, ya yo era ya un delincuente terrible, porque entonces en ese tiempo había conocido una banda de delincuentes, porque en todos los trabajos que hice, uno de los trabajos que realmente no me favoreció fue el ser motoconcho, porque siendo motoconcho fue entonces donde conocí a unos delincuentes. Entonces ya yo lo trasladaba de un sitio a otro a ellos, veía cómo ellos me pagaban, cómo ellos se manejaban, cómo tenían dinero. Yo dije, acá, pero para yo estar trasladándolo a ellos de un lado a otro, pues para eso mejor soy parte de ellos. Entonces ahí me convertí en parte de ellos, que era una banda muy peligrosa. O sea que usted se sintió tentado con aquella persona que usted trasladaba de un lado a otro. Usted veía el movimiento de dinero y eso le llamó la atención. Exactamente, eso me llamó la atención y yo dije, bueno, pero para yo estar trasladándome de un lugar a otro, llevándolos a ellos, siendo que estoy en peligro, entonces déjame ser parte de ellos. Pero ¿qué pasa? Que eran unos individuos que yo no me imaginaba que llegaban a ese nivel, a esa magnitud, porque inclusive fueron los más buscados en el 1989, los más buscados. Y andando con ellos, involucrado con ellos, conseguía mucha prenda, porque ellos se dedicaban a romper compraventa, a romper boutique, a asaltar casa de cambio y un sinnúmero de cosas. Y ellos involucrados en esto, gracias a Dios que que yo no estaba en el momento en que ellos cometieron gravísimos delitos, y entonces yo comencé a sentir miedo, pero no quería exteriorizarlo. Yo no quería exteriorizar el miedo que yo sentía, pero yo sentía miedo. ¿Por qué sentía miedo? Por la razón de que ya yo había pasado por el Evangelio, y a pesar de que no había profundizado y echado raíz, yo entendía que en cualquier momento me iban a matar, ¿entiendes? Y que si me mataban en esas condiciones me iba a perder. Y entendía y sentía el llamado de Dios en mi vida, y realmente no quería perderme, pero para mí era prácticamente imposible el poder romper con ese yugo y con esa cadena. Pero entonces, luego de ya ellos involucrarse en unos casos muy feos y comenzar a ser perseguidos, inclusive algunos de ellos fueron muertos por la policía, la mayoría fueron muertos por la policía. Recuerdo que el primero de ellos que mataron, lo mataron, y ese día estábamos juntos, y él me dijo, mira, en Sabana Perdida tenemos unas armas de fuego escondidas y tenemos que irla a buscar. Yo, como ya la policía estaba detrás de ellos, le dije que yo no iba a ir para allá. Y recuerdo que él encendió un cigarrillo porque a él le gustaba la brujería. Era amante de la brujería, cosa que también yo nunca fui, me incliné por esa vía. Todo ello le gustaba la brujería, iban donde brujos para que los brujos lo prepararan, para que la policía no lo agarrara y esas cosas. Y recuerdo que él se encendió un cigarrillo, y cuando encendió el cigarrillo, sabe que la ceniza del cigarrillo va cayendo mientras las personas lo van fumando. Pero en ese caso entonces resulta ser que la ceniza del cigarrillo no se caía, sino que seguía así entera. Y él me dijo, oye César, pero mira, pero eso significa que yo voy a tener larga vida. Yo le dije, está bien. ¿Qué pasa? Que yo salgo afuera, estábamos por ahí, por orilla del río, para allá arriba, afuera, y cuando vuelvo a mirar, miro hacia adentro y lo veo, que él está lleno de sangre, la cintura para abajo, lleno de sangre. Y fue como una visión, así que yo vi. Digo, wow, pero no le dije nada. Entonces cuando entro, él agarra y saca una oración que tenía en el pie izquierdo. Por primera vez yo había visto que él era común andar con esa oración, y la leyó delante de mí. Y nunca se me va a olvidar cuando él leyó la oración que decía, ojos tengan, no me vean, pie tengan, no me alcancen, manos tengan, no me toquen, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvió y se introdujo nuevamente la oración escrita en el pie izquierdo. ¿Qué pasa? Que eso me llamaba mucho la atención, y al mismo tiempo causaba en mí mucho más temor, porque yo sabía que el único que protege y que guarda la vida es Dios, y que por supuesto uno debe de hacer lo correcto para que esa vida esté garantizada. Entonces él salió ese día, llegó un amigo, otro del grupo que también está muerto, y cuando llegó,
dice él, no, porque César tiene miedo, vámonos para allá, tú eres como yo. Entonces él dice, el otro amigo le dice, vamos para allá. Entonces yo digo, pues váyanse ustedes. ¿Qué pasa? Que en el lugar donde tenían las armas escondidas, precisamente lo estaba esperando la policía. Cuando la policía llegó, el que mataron por primera vez, el que leyó la oración, era terrible ese hombre, entonces él se identificó como policía, el otro salió corriendo y se fue, él se identifica como policía, jala su arma, le dispara y era un policía, y entonces ahí ya usted sabe, los policías estaban por los callejones, en los techos de la casa, esperando que ellos fueran a buscar las armas porque ya tenían pista, y ahí murió el primero. Entonces, uno se pone a pensar, pero hay gente como que le gusta que lo engañen, porque como un papel puede esconderte de los ojos humanos, se podría decir así. Yo entiendo que eso no es una nación, eso lo conocen en el mundo las personas que bregan con brujería como resguardo. El resguardo no pudo guardarlo de la policía a él. Claro que no, porque sabemos que eso es un engaño. Claro, a él, porque la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz para engañar. Y en muchas ocasiones, él entiende que había sido librado producto de esa oración y del resguardo que él tenía. En muchísimas ocasiones. Amén. Entonces, resulta ser, otro punto importante, es que cuando yo caigo preso la segunda vez, a mí me agarran precisamente con 3 de ellos, 2 de ellos. Uno está muerto también. Y cuando me agarran precisamente que venimos de regreso en un motor, donde estábamos intentando romper una compraventa. No se pudo ese día, andábamos con cizallas, patas de cabra, tijeras de cortar, todo un equipo, sí, todo un equipo de una herramienta de romper. Y íbamos llegando ya a la orilla del río, allá donde estaba la guarida, y cuando íbamos llegando eran como las 4 y pico de la mañana, entonces estaban haciendo un allanamiento a alguien que también mataron ahí en Gualey, le decía Ñiclí. A Ñiclí lo estaban allanando. Y cuando vamos llegando de repente la policía, cuando ve la luz del motor, yo voy con los 2 atrás y la policía se nos tira. Cuando se nos tira la policía, el callejón ahí es muy estrecho, hay que pasar una cañadita, imposible prácticamente yo poder escaparme en el motor. Entonces se me tiran los 2 que estaban atrás y salen corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo le tiro el motor encima a uno de los policías, me le voy, pero en lo adelante hay una cañadita que tengo que cruzarla, entonces ahí yo me caigo. Entonces cuando me caí, ahí la policía me agarró. ¿Y qué sucede? Como nosotros llevamos la cizalla, toda la herramienta debajo del asiento, entonces al caerme yo, por supuesto, ahí está la herramienta. Entonces ahí me agarran. Cuando a mí me agarran en esa ocasión, había un teniente de la policía en el destacamento de Gualey que le decían Aquile. Había uno de los muchachos de la banda que en una ocasión le mandó un papel escrito a Aquile, mandándole a decir, yo estoy aquí, venme a buscar. O sea, lo había desafiado. Entonces, aquí le conocía perfectamente a ese delincuente, a ese hombre que también está muerto, Luis Rojas. Lamento mucho que en el barrio él dejó una hija, que hay una hija de él que es muy amiga de mi hija. Y entonces, cuando de repente se encuentra Aquiles con este escenario, yo soy desconocido, porque yo nunca llamé la atención, siempre estuve en bajo perfil, exactamente. Entonces, cuando aquí le ve la herramienta, inmediatamente él calcula y dice, esta es la banda de Luis. Entonces él me dice, tú eres de la gente de Luis y la gente de Vicente Sánchez, que también está muerto, y la gente de Vigilio Zavala Guzmán, un ex militar que también mataron luego de haber cumplido unos 15 o 17 años en la cárcel. Entonces me lleva preso. Yo comienzo a decir que no, que yo soy motoconcho. El caso es que el cuento no se lo come a Aquiles, el teniente Aquiles, y me lleva al destacamento. Yo doy otro nombre, un nombre falso, inclusive de un amigo, y cuando llego al destacamento, entonces al otro día me mandan para el Palacio. Yo dije, bueno, en esta vuelta, ya usted sabe, una banda que son los más buscados, lo está buscando por muerte de militares y todo eso, y yo envuelto en esta situación. Yo, a pesar de que no había matado a ningún militar, ni había cometido ningún homicidio andando con ellos, pero andaba con ellos, era cómplice. Entonces, ahí cuando me llevan al Palacio, milagro de Dios. Porque entonces me manda a buscar un coronel. Cuando el coronel me manda a buscar para interrogarme en su oficina, yo me hago el muerto
y él comienza a decir, no, yo soy motoconcho, yo llevaba a esa gente. Entonces él comienza a preguntarme, ¿y cuántas veces tú lo llevabas? Yo lo llevaba a diferentes lugares y ellos me pagaban. Entonces ahí el coronel mismo sentado mirándome frente a frente, dice, oye, el teniente de Gualey siempre está mandando disparates, sometan a ese muchacho con lo que diga. Entonces ahí me sometieron con lo que yo dije y salí fácilmente del Palacio de Justicia. Entonces cuando yo salgo, los muchachos no quieren juntarse conmigo, porque ellos lo que calculan y entienden es que a mí me soltaron para seguirme a mí y agarrarlos a ellos, y que yo había negociado con ellos como para venderlos a ellos. Sencillo, vamos a ponerlo sencillo. Usted pasó por chivato. Exactamente. Ellos durante un tiempo, hasta que llegó el momento en que ellos se convencieron y dieron de cuenta que no era así. Entonces ahí, como ellos eran amantes de la brujería y de los resguardos y esas cosas, entonces yo recuerdo que Vicente, dicho sea de paso tenía un resguardo, me decía, Morenito, pero dime, ¿quién fue? Llévame ahí, llévame ahí. Yo le decía, ¿pero que te lleve dónde? Entonces él entendía que yo tenía un resguardo, que lo llevara donde el brujo que me cuidaba a mí. Pero en todo eso yo sabía que ningún brujo, que era Dios el que me estaba guardando. Entonces ahí yo comienzo a sentir, cuando caí preso en esa ocasión, yo comencé a sentir mucho miedo, mucho miedo. No lo exteriorizaba, pero comencé a sentir mucho miedo. Entonces ahí donde yo me organizo o entro con otros jóvenes que están involucrados en la delincuencia, pero de menor grado, que eran los muchachos de Gualey, que subían a la cabeza del puente, se montaban en los carros, asaltaban a la gente, le quitaban las cadenas, las prendas. Entonces ahí lo abandoné a ellos. Y ahí fue cuando luego de abandonarlos a ellos que comenzaron a matarlos uno a uno. La mayoría durante ese lazo de tiempo lo mataron casi a todos. Mientras usted estuvo envuelto en lo que es banda, delincuencia, atraco, ¿qué es lo peor que usted llegó a hacer estando en el bajo mundo? Bueno, lo peor que yo puedo decir que llegué a hacer estando en el mundo, lo hice cuando fui capaz en una ocasión de tenderle una soga a un motorista. Y considero que fue lo peor, porque después de eso yo ando en motor. Y el hecho de yo andar en un motor, eso martillaba en mi mente, sobre todo ya después de servirle a Dios. Y yo decía, oye, pero ¿cómo es capaz una gente cuando no tiene a Dios de hacer estas cosas? Porque yo llegué a caerme de motor, llegué a tener accidentes, y yo decía, oh Dios mío, pero ¿cómo yo era capaz de hacer esto? Porque inclusive cuando se le pone una soga a una persona que va en un motor, sin tú ni siquiera calcular o pensar si detrás lleva como pasajero a una mujer embarazada, lleva como pasajero a una mujer que lleva a un niño, una anciana, un anciano. Pero usted le puso la soga, como la soga estaba tendida de lado a lado para cuando él pasara se cayera. Para que se cayera, y entonces ahí correr y tomar el motor. Yo considero que dentro de todas las cosas negativas y malas que hice, creo que esa es una de las peores. Pero, que eso fue como si fuera una forma de atraco. Usted le quitó el motor cuando la persona se cayó. Exactamente. Considero que eso fue una de las peores cosas, porque resulta ser, inclusive, déjame decirte que yo siempre le pedí a Dios que no me permita matar a una persona, porque inclusive yo ponía la cara fea y trataba de decir, mira, te mato, cuidado, no te muevas, pero dentro de mí, inclusive yo llegué a hacer oración antes de un asalto. Antes de un asalto, en muchísimas ocasiones, yo le pedí al Señor que no permitiera que yo agrediera a una persona de tal manera que lo matara, y que no permitiera